¿Cómo estás? Soy Nicolás Melendro y el día de hoy te voy a hablar acerca de el capitalismo solidario. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el capitalismo solidario? ¿O en tu cabeza está como, ¿qué carajos es esa joda? Bueno, pues para el día de hoy te voy a explicar qué es el capitalismo solidario. Para entender un poquito, según Wikipedia, el capitalismo es un orden o sistema social y económico que se encuentra en constante movimiento derivados del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como las relaciones laborales autónomas asalariadas subordinadas libres con fines mercantiles. En pocas palabras, el capitalismo es una forma en la cual las personas pueden formar una empresa, generar ingresos capitales y con esos capitales generar ingresos ilimitados. ¿Qué es el comunismo? Entonces, es un sistema político de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad de común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales del mercado y del Estado. Incluye una variedad de escuelas de pensamiento, tienen diferentes pensamientos. En sí, ¿cuál es el objetivo del comunismo? De que unos bienes descentralizados se encargan de los pensamientos filosóficos, económicos, políticos para un funcionamiento de unas clases sociales. Eso sería el comunismo. Y el socialismo es otra corriente filosófica, social y económica que abarca gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores, incluyendo teorías políticas y los movimientos sociales con tales sistemas. Pueden ser de carácter público, colectivo, cooperativo. Es decir, un sistema de organización social basado en la propiedad, administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Entonces, ¿cuáles serían las diferentes entre las tres? En el socialismo, el Estado se encarga de el movimiento filosófico, político y social, pero no los obliga a que las personas deban dar tributo o insufacto o mantener lo que ellos definan. Ya en el comunismo, solo el Estado está encargado de determinar qué mueve la economía, qué ola política seguir, qué es corriente filosófica seguir. Y el capitalismo da la libertad de que las personas que quieran generar ingresos y libertades puedan hacerlo. O sea, en mi concepto personal es el capitalismo es el sistema económico, político, social de más libertad que pueda ocasionar. ¿Listo? Ya ahora vamos a especificar los tipos de sistemas capitalistas. Si ya concuerdan conmigo de que el capitalismo tiene más libertades que los anteriores sistemas económicos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sistemas capitalistas? Está el capitalista mercantilista proteccionista, el capitalismo desregulado, el corporativo, la economía social de mercado, economía mixta y el que vamos a hablar que no está dentro de la clasificación general, pero está metido dentro de todo el sistema capitalista y algunos países ya lo están implementando, o bueno, no unos países, unas empresas, que es el capitalismo solidario. Entonces, el capitalismo mercantilista o el proteccionista, ¿de qué se encarga? Por el entrelazamiento de intereses comerciales de interés para el Estado y el imperialismo y consecuentemente por el uso del aparato estatal para promover las empresas nacionales en el extranjero. Generalmente son monopolios, te voy a dar un ejemplo, un Monsanto o un PepsiCo o un Unilever. Son empresas que se promueven globalizadamente y el Estado se encarga de darle todas las garantías para que esas empresas generen empleos y generen capital en el país. El capitalismo libre de mercado se caracteriza por contratos voluntarios en ausencia de intervención de terceros, como sería el caso del Estado. Los precios de los bienes y servicios son establecidos por oferta y demanda, llegando naturalmente a un punto de equilibrio. Un ejemplo de eso podría ser algunos agricultores de Colombia, ejemplos que distribuyen el aguacate. No deben darle tributos y no se deben regir sobre las condiciones que ponga el Estado.
Capitalismo corporativo. Está determinado por corporaciones jerárquicas y burocráticas. Originalmente es un concepto marxista para la forma de capitalismo en que la política de Estado es utilizar para beneficiar y promover los intereses de corporaciones dominantes mediante la imposición de barreras competitivas y la entrega de subsidios. Algo de lo que se ve en Colombia. Hay unas empresas que ponen las reglas de juego y si no se rigen sobre esas reglas de juego, es muy difícil de que una pequeña, una mediana empresa pueda llegar a ser competitiva y dar garantías o ser más capitalista en comparación con esas. Y una economía mixta pues es la combinación de todas estas economías. Ya como tal, ¿qué es el capitalismo solidario? Si nos vamos a basar en la fórmula del capitalismo, para ya sintetizarles todos esta fórmula, bienestar de capital, o sea, generar ingresos, capital, y para tú denominar ser capitalista es que de todo lo que tú ganas, en tus fuentes de ingresos, lo que te queda al final del mes inviertes y generas más capital. Eso es el capitalismo. El bienestar material es igual a recursos materiales, en este caso los recursos que están en la tierra, los recursos que están en el ambiente donde tú vives o los recursos que puedes adquirir a través del capital que tú tienes, más la energía humana. Bienestar material es igual a los recursos materiales más la energía humana por las herramientas. Como lo dice esta publicación del Tiempo que está tomada de la BBC y dice, está el mundo entrando en una nueva fase del capitalismo en el cual el error típico que estaban cometiendo las personas del capitalismo es que se enfocaron en crear capital, solo que no les están interesando las personas. De hecho, en ese mismo artículo explicaban, las personas están entrando en depresión, aumentó el consumo de alcohol, el índice de suicidio, el índice de personas que cada día se defraudan más del capitalismo y no le ven el propósito de ir a sus trabajos. Por eso, este nuevo capitalismo se está enfocando más en las personas, que es lo que en este libro, Rhys DeVos en su libro Capitalismo Solidario y posteriormente lo reivindicó en su libro Sencillamente Rich, cuando él en 1959 junto con Jay Balander decidieron crear la compañía Amway. Su precepto era ayudar a las personas a vivir mejor, a hacerse libres, que tuvieran una herramienta para poder crear libre empresa. Ese como tal ha sido el objetivo, en su libro lo plasma muy bien, de Rich DeVos. Es tener unos principios en el cual no importa qué tantos ceros tengas en tu cheque, no importa qué tanto eres influenciador de una brecha política, una brecha económica, sino lo que importa es el valor que le aportas a la sociedad. Eso básicamente es el capitalismo solidario, ayudar a las personas a vivir mejor. Y nos citan ejemplos, hay ejemplos de personas, por ejemplo un médico que le gustaba el tema respiratorio y cuando estuvo trabajando se da cuenta que no le da tiempo para dar esa libertad y además de eso las personas no podían acceder a él porque era muy costoso. Entonces él tomó la decisión de hacer ese negocio para crear el capital y montar su propio hospital, y con montar su propio hospital estudiar lo que le apasionaba, que era la medicina. O el caso de una abogada, muy buena abogada, pero en los 75, cuando quiso ser gerente de la empresa, a pesar de ser la mejor de todas, no la ascendieron porque había una parte de esa sociedad que era racista porque esta persona era de color y le dijeron básicamente que una mujer negra no podía encargarse de gente blanca. Y entonces tomó la decisión de hacer el negocio, creó la libertad y creó su firma de abogados y ahora es una persona de gran prestigio a nivel mundial. Y así muchas personas, gracias a ese sistema económico, de lo que les decía en el video anterior, es una educación basada en formar personas que den libertad, tengan la capacidad de hacer lo que les parezca mejor y ayudar a las personas. Eso sería el capitalismo solidario.
Ahora, ¿es posible el capitalismo solidario en Colombia? Es la pregunta que todos nos hacen. Básicamente estamos viviendo en un capitalismo cooperativo o un capitalismo clientelista. La pregunta que todos nos hacemos, ¿será posible que un capitalismo solidario, como yo les estoy diciendo, es posible en Colombia? Yo diría que sí. ¿Sabes por qué? Porque el colombiano tiene una pujanza, es una inteligencia en la cual, si nos unimos, como así nos unimos para ver un partido de la selección o el equipo que a ti te gusta, así como nos reunimos socialmente a tomar bebidas alcohólicas y a discutir sobre política, sobre economía, sobre cómo darle mejor vida a nuestros hijos, lo podríamos hacer para lograr libertad. Y más con una gran ventaja, Colombia es un país agropecuario. Solo pónganse a pensar si todas las personas que cultivan productos agrícolas se unieran, se agremiaran, que entre todos hicieran una estandarización de precios y por consiguiente al haber una estandarización de precios todos tuvieran el mismo costo de producción y la distribución, eliminaran tantos intermediarios, pues seríamos un país muy próspero. Asimismo, al tener ese nivel de capital, ya no tendríamos que depender políticamente de las rentas y las dificultades que te pone el sistema del mercado clientelista que vivimos en Colombia. Eso sería posible. Adicional a eso, bueno, que a mí no me interesa el agro, yo quiero más el tema de la tecnología. Los mejores científicos y algo que se ve en Colombia es que las personas más capacitadas en el país resultan yéndose a otros países y aprovechan esa inteligencia de esas personas para desarrollar tecnología en otros países. Caso de la científica de la NASA, muchos en España, muchos científicos en España, muchas personas, y por ejemplo, Colombia tiene el gusto de tener el creador del primer marcapasos en el mundo, muchas vacunas semisintéticas. Ni qué decir que, hablando ahorita lo que es la pandemia del COVID, cuando empezaron la realización de las vacunas, el director general de Pfizer era un colombiano que se fue del país y ahora es que director ejecutivo de Pfizer. O sea que es posible. Entonces, para lograr ese capitalismo solidario, debemos despolitizar todo. No todo es política, no todo es la tendencia política o el partido político que esté dominando un gobierno. No, señores, eso no es. Lo segundo, dejar de pensar con esa mentalidad de narcos. Esa mentalidad de narcos en la cual solo nos interesan los ceros o que quede bien la vuelta o que ya coronamos. Esa mentalidad debemos quitárnoslo de la cabeza. Y lo tercero, dejar de pensar que las personas son recursos y no son personas. Porque tenemos múltiples inteligencias, múltiples capacidades, múltiples conocimientos, los cuales que si todos pensáramos que somos seres, y lo dice Jesús en la Biblia, ámense a unos a los otros así como te amas a ti mismo. Así debemos pensar, no que porque yo tengo más títulos, mejor apellido o mejor estrato puedo tratar mal al de inferior rango, porque ese es otro problema. Nos creemos superiores solo por tener un cartoncito, tener alguna cosa. Así podríamos llegar al capitalismo solidario. Y como les digo, les decía en el anterior video, una educación formada en pensar como empresarios, pero empresarios solidarios, formación de empresas. Personas que podamos construir una economía solidaria y por consiguiente vamos a crear industrialización y ser una potencia. Lo tenemos todos en las manos. Las personas jóvenes tienen todo en las manos, tenemos las disponibilidades tecnológicas, todo lo puedes conseguir en un celular, además estamos en una era diferente, la era de la intención. Si hace unos 600 años a 5000 años fue la era agrícola y ya se acabó, y aún hay personas que sobreviven de la era agrícola, y la revolución industrial o la era industrial les ha terminado, estamos en la era de intención. ¿Por qué no aprovechar todas esas disponibilidades que nos da la globalización y la era de la intención para crear ese capitalismo solidario? Yo creo que es posible. Tengo la esperanza y soy una persona que tengo fe de que ese capitalismo solidario va a lograr de que este país al fin sea un país de relevancia y que
las personas vivan en más equidad social. Si el video te gustó, no se te olvide darle me gusta al video, suscribirte y también te invito a que me sigas en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Soy Nicolás Melendro y que tengan un buen día.